El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en sentido negativo por el que se da por concluido el proceso legislativo de iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de celebración de sesiones del Congreso de la Unión vía remota. Al respecto, me permito hacer un breve resumen del dictamen. De los argumentos para desechar las iniciativas materia del presente dictamen. El segundo párrafo del artículo 70 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. Con sustento en dicho precepto, se expidió la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo tercero, numeral 1, establece que: artículo tercero. El Congreso y las cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra. De ahí que la organización y funcionamiento tanto del Congreso como de cada una de sus cámaras se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, el reglamento de cada una de las cámaras, todos y cada uno de los acuerdos que cada cámara expida sin intervención de la otra. En este sentido, la Cámara de Diputados se encuentra habilitada por el texto constitucional vigente para expedir su ley orgánica en la que establecen las bases para la emisión de toda aquella regulación legal que sea necesaria para su debido funcionamiento. Ello es así, ya que, por ejemplo, en su título segundo se establecen las disposiciones relacionadas con la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados. De ahí que el mismo se encuentra de ahí que en el mismo, en el mismo título segundo, se encuentren establecidas disposiciones relacionadas con, entre otras, el salón de sesiones y salón de plenos. Es el título segundo, capítulo único, sección segunda, el funcionamiento del pleno en el título tercero, lo que incluye, entre otros, los 4 tipos de sesiones, así como las asistencias, declaración de quórum, inasistencias, permisos, justificaciones, los procedimientos del pleno. Considerando el contenido de los artículos 3, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 1, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, entre otros instrumentos normativos, se expidieron diversos ordenamientos, destacando: para sesiones semipresenciales en contingencia sanitaria, el decreto por el que se expide el reglamento para la contingencia sanitaria, que la Cámara de Diputados aplicará en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante el tercer año legislativo de la 64ª legislatura, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2020. En consecuencia, se considera que no es necesario realizar reformas ni efectuar adiciones a preceptos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para considerar que la Cámara de Diputados se encuentra constitucional y legalmente habilitada para expedir todo tipo de disposiciones relacionadas con su organización y funcionamiento, dentro de lo que se encuentran comprendidas la celebración de sesiones vía remota con el consecuente registro de asistencia y votación. Aún más, si se decidiera que en adelante debería trabajarse de forma remota, de la misma manera que se ha hecho durante esta contingencia derivada por la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 COVID-19, podría expedirse todo tipo de instrumentos normativos, lo que puede incluir reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al reglamento de la Cámara de Diputados para que así se disponga. Un caso que nos releva que no existe necesidad de realizar
reforma constitucional alguna, porque existe el Acuerdo General número 4, diagonal 2020, del 13 de abril de 2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que regula la celebración de sus sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas. De ahí que si nuestro Tribunal Constitucional consideró suficiente para regular las sesiones a distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas, la disposición constitucional que lo faculta para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia sin necesidad de que se realizara una reforma constitucional ad hoc por identidad de razón, la Cámara de Diputados se ha encontrado habilitada constitucionalmente a partir de la porción normativa que la faculta para expedir la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, con la consecuente facultad todos aquellos instrumentos normativos relacionados con esas materias. Aunado a lo anterior, como se expuso en algunas de las iniciativas que en este momento se dictaminan, a nivel nacional algunas legislaturas locales implementaron la celebración de sesiones vía remota o a distancia sin que existiera necesidad de reformar sus constituciones locales para dicho fin. De ahí que la perspectiva de esta comisión, desde nuestra perspectiva, no se considera necesario realizar alguna modificación o adición al texto constitucional, en términos de las propuestas aquí estudiadas. Solicito a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen conforme el resumen expuesto y tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica